Si nosotros somos observadores, y no hace falta ser tan observador, empezamos a ver que Latinoamérica está en llamas. Tumultos, guerras, confrontaciones en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, y sigue la lista. Hermano querido, ¿crees que esto es una casualidad? El mundo está en llamas, está convulsionado en el orden social, en el orden político, en el orden natural, en el orden religioso, espiritual. Algo está pasando en este momento de la historia. Y la palabra de Dios nos advierte claramente que estas son las señales antes del fin. Señales antes del fin de esta era, no del fin del mundo. Antes que Cristo regrese a buscar a los que le están esperando, los que están listos, los que tienen su valija lista, valija entre comillas, su vida preparada, su vida consagrada, listo para irse con el Señor. Y si el Señor no viniera este día, pero nos puede llamar a cualquiera de nosotros a su presencia, porque eso nadie lo sabe. Hoy estamos y mañana no estamos, pero no dejamos de existir, sino que dejamos este mundo y vamos al cielo. Gloria al Señor. Así que hoy comenzamos una serie escatológica. Escatológica quiere decir eventos del futuro, las cosas que van a ocurrir sobre la faz de la tierra y que tienen que ver con la humanidad, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con el pueblo de Israel, tiene que ver con todo lo que va a pasar. Está todo profetizado. Así que los acontecimientos fueron profetizados por los profetas, pero Jesús también profetizó. Habló de cosas que iban a ocurrir inmediatamente, otras que iban a ocurrir a mediano plazo y otras a más lejano plazo. Así que tenemos que ver. Vamos a estudiar el capítulo 24 de Mateo. Mateo capítulo 24. Y yo quiero advertirte, comentarte, porque seguramente alguna vez vas a escuchar alguna prédica en internet y no te va a coincidir con algunas cosas que yo voy a enseñar hoy. Hay muchos hermanos, muchos cristianos que piensan, que creen que todo el capítulo 24 de Mateo no es para la iglesia, sino que todo es para Israel y no es para el tiempo de la gracia, este tiempo, sino para después que se produzca el arrebatamiento, o sea, la época de la gran tribulación. Eso creen muchos y predican eso. Y yo no los estoy atacando, respeto su creencia. Pero hay otros que creemos que Mateo 24 contiene mensajes un poco para antes de la gran tribulación y un poco para la iglesia y también para el pueblo de Israel después del arrebatamiento de la iglesia en la época de la gran tribulación. ¿Y por qué yo creo eso y muchos otros? Por las cosas que están sucediendo ya y está sucediendo a la iglesia y en el mundo y a la humanidad en este momento. Así que, abierto este panorama, yo te pongo de advertencia que no todos se interpretan de la misma manera. Así que vamos a comenzar viendo la profecía sobre el templo, la profecía sobre el templo. Mateo 24, versículos 1 y 2. Mateo 24, 1 y 2 dice: Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será derribado. Nos detenemos un momento ahí. Hermanos, para todo israelita el templo era algo sagrado, era algo especial. Ellos amaban el templo en algunos casos más que a Dios. En su escala de valores primero estaba el templo y después estaba Dios.
es como que algunos hasta idolatraban el templo. Eso ocurre en nuestros días con muchas personas. Le queremos hablar de Jesús y su clásico eslogan es: yo ya tengo mi religión. Y aman más una religión que a Cristo mismo. Y a Cristo ni lo conocen mucho los que dicen esa excusa. Yo ya tengo mi religión. Entonces, los discípulos de Jesús no estaban exentos de esa admiración. Y por eso le dicen a Jesús: mira el templo. Y uno se pregunta, pero Jesús no conocía el templo. Lo conocía perfectamente. Pero cuando vos y yo tenemos algo que nos impacta, le mostramos a la esposa: mirá lo que compré. Sí, ya me mostraste, te dice ella. Ah, me había olvidado. Y después el otro día decía: mirá qué hermoso esto que compré. Esto. Sí, ya me comentaste, ya lo vi. Y uno dice: ay, estoy siendo un poco pesado. Bueno, algo de eso pasaba con los discípulos. Le van a mostrar al Señor el templo. Mira el templo, como si fuese que Jesús no lo conocía el templo. Pero en ellos había una especie de admiración casi idolátrica por el templo, centro religioso del pueblo judío. A continuación, Jesús le da un golpe mortal, no para hacerles daño, sino para poner las cosas en su lugar. ¿Ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será derribado. Y Jesús no se lo está diciendo con ironía, con maldad. Ni siquiera él tuvo intervención en la destrucción del templo. Él está profetizando lo que iba a pasar con el centro religioso que casi era una idolatría en el pueblo de Israel. Eso iba a pasar. Y vamos a hacer un poquito de historia. Ustedes saben lo que estudian el PMS, lo que estudian el instituto, que había un primer templo que lo hizo construir el rey Salomón. El rey Salomón, que ese templo reemplazó al tabernáculo, que era un templo portátil durante la travesía en el desierto del pueblo de Israel, que tenía el mismo diseño que el templo. O sea que el templo que hizo construir Salomón era un símil del tabernáculo, pero fue destruido por los babilonios en el año 587 a.C. Pero luego viene el segundo templo, que muchos dicen Herodes, no, Zorobabel, en el 515 antes de Cristo lo construyó, pero el rey Salomón lo reconstruyó y lo amplió en el año 20 antes de Cristo. El rey Herodes lo amplió, lo reconstruyó. Y 37 años después, porque Jesús dijo esa profecía que se iba a derribar el templo, alrededor del año 32, 33, era ya los últimos años de su ministerio, casi finalizando. Si fuera el año 33 que dijo, 37 años después se cumple la profecía literalmente. Invadió Jerusalén el general Tito y en el año 70 de la era cristiana destruyó gran parte de la ciudad, y dicen algunos que no tenían la intención de incendiar el templo. Esos son comentarios extrabíblicos, que una flecha penetró por una ventana e incendió las cortinas del templo y se produjo un incendio total, a tal punto que las paredes recubiertas de oro se derritieron, el oro, y se ganaron entre las piedras. Y los soldados romanos, para rescatar el oro que había entre la piedra y piedra, desarmaron parte por parte. Y algunas de las piedras medían 8 metros por 2 metros y medio. Imagínate, gigante. Era una obra monumental. Pero se cumplió al pie de la letra, porque lo que Jesús dice es sí y amén. Lo que Dios profetiza se cumple al pie de la letra porque es palabra de Dios. Y mira qué cerquita estaba, a menos de 40 años se cumplió literalmente. Luego vemos en segundo lugar las preguntas de los discípulos. Esto les produjo una gran inquietud. Versículo 3 dice: mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron: dinos,
¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Nos detenemos ahí por un momento. La primera escena era casi a los pies del templo, pero ahora ya cambió la escena. Estaba en el monte de los Olivos, donde estaba el lugar donde siempre iba Jesús con sus discípulos a orar. Está muy cerquita de Jerusalén. De ahí se puede ver el templo y todo eso. Entonces, los discípulos intrigados le dicen, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué cosa? La destrucción del templo, que acabas de profetizar. ¿Y cuál será la señal de tu venida? Algunos dicen, eso no se refiere al arrebatamiento, sino a la segunda venida. Pero quiero recordar que a veces en la Biblia se llama también la venida al arrebatamiento. O sea que se puede estar refiriendo a las dos cosas. Y del fin del mundo. Esta no es una mejor traducción. Revisé todas las traducciones que pude. Y en algunas dice el fin del siglo, pero no refiriéndose a una centuria de años. El fin de esta era. En algunas versiones dice el fin de este periodo hasta que tú regreses. Eso quiere decir. Así que él estuvo allí escuchando las preguntas y respondiendo. Ahora viene en tercer lugar las respuestas del Señor. La respuesta. Los versículos 4 y 5 dicen, Jesús les respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Una de las características de los días previos al regreso de Cristo va a ser el gran engaño religioso. Eso está ahora diseminado por muchísimos lugares. En las iglesias hay mucho engaño religioso. En muchos lugares se está haciendo un comercio del evangelio. Está detrás del bolsillo de los feligreses, no detrás de sus almas y su salvación. Y que hace pacto y entrega todo lo que tenés, y vos te vas una vez, y en vez de predicar a Cristo te predican de la siembra, y te predican de la cosecha, y te predican de la prosperidad, y te predica de la moto y del auto nuevo, y ahí la llevamos. Y esa gente muchas veces, esos supuestos pastores son grandes acaudalados. ¿Y de dónde sale? Del bolsillo de la gente. Están haciendo un comercio del evangelio. O se pide, corre al teléfono y hace un pacto. Bueno, ustedes conocen la historia. Entonces, todas las iglesias son iguales. Ni ahí, cuidado. Hay que buscar iglesias donde Cristo sea el centro de la enseñanza. La palabra de Dios, palabra cristocéntrica, bibliocéntrica. El dinero es parte de la obra de Dios, pero no es lo principal, hermano. Bueno, entonces dice que iban a aparecer, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Más de 50 años cuando yo leí esto por primera vez, yo dije, nunca va a haber ningún atrevido que va a decir, yo soy el Cristo. Yo decía, eso no, es muy difícil que ocurra. Pero últimamente, hace unas 3, 4 o 5 décadas, comenzaron a aparecer estos individuos que se atribuyen diciendo yo soy el Cristo, y te voy a dar con nombre y apellido. Álvaro Teis de Brasil, conocido como Henri Cristo, comenzó en 1979, hace 40 años. Fundó la secta Suprema Orden Universal de la Santísima Trinidad con más de, escucha bien, con más de 330,000 seguidores. Asombroso. Jesús dijo que muchos dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. 330,000 seguidores. José Luis de Jesús Miranda de Puerto Rico comenzó en 1985. Hace 34 años se hacía llamar Cristo Hombre. Fundó la secta Creciendo en Gracia con más de 100,000 seguidores. Sergei Torop de Siberia comenzó en 1990, hace 29 años. Fundó la secta La Iglesia del Último Testamento con más de 2,000 seguidores.
Alan John Miller de Australia comenzó en 1997, hace 22 años fundó la secta Verdad Divina con más de 20.000 seguidores. Yo te animo a ir a Google y poner personas que se hacen pasar por Cristo y te va a dar una lista inmensa. Yo no te puedo dar toda la lista porque se me iría toda la mañana. Te nombré algunos de los más sobresalientes. Se está cumpliendo al pie de la letra ahora. Entonces, las profecías de Mateo 24 son solamente para Israel y para el tiempo de la gran tribulación, o también tiene que ver con la iglesia y la época de la gracia. Esa es la pregunta. Yo creo que parte de Mateo 24 se refiere a nosotros, ahora, antes de la gran tribulación. Los versículos 6 al 8 dicen: ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá, en otras versiones dice pestes, en esta dice hambre y terremotos en distintos lugares. Todo esto será solo el comienzo de los dolores. Ay, 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 ¿qué será al avanzar el tiempo? Yo quiero recordarte algunas cosas muy sintéticamente. La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. La Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. La Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, 1945 a 1947. La Guerra de Vietnam, 1964 a 1975. Etcétera, etcétera, etcétera. Muertos, miles, millones. Hogares donde pierden gran parte de su familia. Pestes. Estuve investigando información, estadística. Hay enfermedades que no existían, pero hace 3 o 4 décadas comenzaron a aparecer en la humanidad. Ejemplo, fiebre hemorrágica de Crimea, enfermedad del virus del ébola de Marburgo, fiebre de Lassa, síndrome respiratorio por coronavirus, fiebre del Valle de Rift, Zika, y sigue la lista. La ciencia todavía no ha logrado hacer una medicación que pueda combatir todas estas enfermedades. Jesús dijo que vendría pestes. Desde el comienzo de la humanidad hay pestes, enfermedades, pero en estos últimos tiempos han aparecido nuevas enfermedades. ¿De qué nos habla? Que el regreso de Cristo está muy cerca. Está muy cerca. Hay que ser muy ciego para no darse cuenta. Hambre. Dijo que en los últimos días, previo al regreso de Cristo, en el mundo habría hambre. La cifra total de personas que padecen de hambre en el mundo asciende a, escucha bien, 815 millones. En Asia, 520 millones. En África, 243 millones. En Latinoamérica y el Caribe, 42 millones. Podría darte mucha más información, pero no es el caso. Terremotos. Muchos incrédulos dicen, terremotos siempre hubo en la tierra. Es verdad, pero la cantidad y la intensidad de los terremotos va asombrosamente en aumento. En el año pasado, 2018, se registraron un total de 1.808 terremotos en todo el mundo, y comenzó a haber terremotos en zonas no sísmicas. Llanura. No te quiero echar miedo, pero no te asombres si en el Chaco empieza a temblar la tierra y empiezan a caer casas. Porque esto son las señales previas al regreso de Cristo. Los versículos 9 y 10 dicen, acordate que estamos estudiando Mateo 24. Versículos 9 y 10. Entonces los entregarán a ustedes para ser torturados y los matarán, y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Y ahora quiero que te prepares para escuchar cifras estadísticas. No sé si estás informado. En Chile están persiguiendo a los cristianos, están quemando iglesias.
En otras latitudes de la Tierra está ocurriendo algo peor. Pero yo quiero decirte algunas cifras asombrosas. Hay más de 245 millones de cristianos perseguidos en el mundo. 4.305 cristianos asesinados, 1.847 iglesias atacadas, muchas quemadas, 3.150 cristianos detenidos esperando la muerte. Hermanos queridos, estamos en un tiempo de la recta final y muchos de nosotros estamos durmiendo espiritualmente. Como si nada pasa. Vivamos la vida. Basta que yo tenga para comer, para vivir, gloria a Dios. Y los hechos nos están declarando a gritos. Jesús está volviendo. Jesús está regresando. Versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y hoy por hoy yo no quiero hacer ningún nombre. No quiero hacer ninguno, porque tendría una lista extensa. Los más famosos predicadores de la actualidad en general son falsos profetas. Uno dijo que iba a ser presidenta de un tal país, una mujer, y lo aseguró públicamente. Vino las elecciones, ni ahí, falsa profecía. Otro predijo esto, predijo el otro, falsos profetas. Así que cuando veas un hombre muy popular que tenga iglesias multitudinarias, no diga, gloria a Dios, este es mejor siervo que mi pastor. Mirá la cantidad de gente que tiene. Yo no soy ni más ni menos. Soy un siervo de Dios simple que trato de hacer la voluntad de Dios. Pero no nos engañemos por las apariencias, porque muchos de los que acumulan multitudes y acumulan templos gigantescos son falsos profetas. No todos, pero muchos falsos profetas. Y la palabra de Dios a través del apóstol Pedro dice, en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejía destructiva, falsas enseñanzas. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, escucha bien, llevados por la ambición de dinero, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Haced pacto. ¿Vos querés que Dios te prospere? Poné $1,000, $2,000. Cuando más grande el pacto, mayor es la bendición. Están vendiendo el evangelio. Y yo tengo que denunciarlo públicamente, porque esto lo van a mirar mucho a través de internet. Pero no le estoy haciendo la guerra. Pero es mi deber como un heraldo del Señor decir, esas son patrañas diabólicas. No se puede comerciar con la obra de Dios. De gracia recibiste, dad de gracia. Dios santo. Segunda de Pedro 2, 1 y 3. Versículo 12 de Mateo 24. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. ¿La maldad dónde? En el mundo. ¿Y el amor de quién se enfriará? La gente del mundo ya tiene enfriado el amor. Pero esto está entrando en la iglesia. Esto peligra mi vida y tu vida. Nuestro primer amor se puede ir, se puede desvanecerse y podemos tornarnos en creyentes tibios. Y Jesús dijo, prefiero que sea frío o caliente, pero no tibio, un poco cristiano, pero sin mucho compromiso. El amor al Señor, amor a su obra, a los hermanos espirituales, al cónyuge, a los hijos, a los padres. Y uno se pregunta, quizás esto sea lo más importante para nosotros, ¿cómo hacer para que nuestro amor no se enfríe? ¿Mi amor se puede enfriar? Absolutamente. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y yo tengo que tener mucho cuidado porque quiero terminar bien mi carrera. No sé cuánto me falta, pero estoy más cerca del fin que del comienzo. Y vos no sabés cuánto tiempo te queda. Ruego a Dios que te regale muchos años, pero no sabés cuánto tiempo te queda. ¿Qué hacer para no enfriarnos? Para que nuestro amor no se enfríe. En primer lugar, velar y orar continuamente. Jesús dijo a sus discípulos, velen y oren para que no entren en tentación.
El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y hay cristianos que piensan que van a seguir firme en el camino del Señor sin oración. No se puede. No se puede. ¿Qué le pasó a los discípulos? Se dormían en Getsemaní y después cuando el Señor los necesitó, sálvese quien pueda. Todos huyeron. Él le dijo, oren y velen. Ellos no oraron ni velaron. ¿Y qué le pasó? Señor mi Dios, yo quiero preguntarte con todo mi amor y respeto, ¿cuánto tiempo invertís por día en oración? Tengo mucho que trabajar, pastor, no tengo tiempo de orar. Es mejor que te hagas el tiempo. Se va más lejos de rodillas que caminando. Hermanos, yo estoy procurando invertir el mayor tiempo posible en mi vida de oración. Y cuando más oro, más quiero orar. Y cuando menos oro, menos quiero orar. Es como un principio espiritual. 2, meditar en la palabra de Dios diariamente. No te ofenda, pero yo te tengo que preguntar, ¿cuánto tiempo consagrás a la palabra de Dios diariamente? Dios bendice a quienes aman su palabra y gozosos la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Salmo 1, parte del Salmo 1. 3. Quiero que recuerde que estamos viendo cómo hacer para no enfriarme. Congregarse regularmente. Regularmente no quiere decir más o menos. La mayor cantidad de veces posible. Porque cuando uno deja de congregarse después cuesta. Hace poquito una hermana que por motivo justificado no se congregó un tiempito, no mucho, no sé, 2 meses por ahí. Y me decía, pastor, no vas a ver lo que me costó volver a congregarme. ¿Y por qué? Porque dejé de congregarme por motivo justificado. Es que cuando uno pierde el hábito de congregarse, hermano, uno entra en una heladera. No se puede vivir la vida cristiana sin congregarse. Dios determinó que nos congreguemos. Su palabra dice, no dejemos de congregarnos como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Hebreos 10:25. 4. Dar testimonio de Cristo. Jesús dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Estoy esperando hablar en lengua para dar testimonio de Cristo. No, estás equivocado. Si le buscas, el Espíritu Santo viene a tu vida. Hables en lengua o no hables en lengua, el hablar en lengua está muy bien. Vos te comunicás con Dios espiritualmente, pero hasta tanto debes ser un testigo de Cristo. Pero cuando más testifico, más quiero hacerlo. Cuando dejo de hacerlo, más miedo me da. Dar testimonio de Cristo hace que el Espíritu Santo venga en mi auxilio y me ayude. Versículo 13 dice, pero el que resista o persevere hasta el fin será salvo. Hermano querido, la salvación no es que salvo para siempre salvo. Fuimos salvos cuando recibimos a Cristo. Estamos siendo salvos si somos fieles en seguirle. Y seremos definitivamente salvos cuando entremos a la gloria del cielo. No es que soy salvo para siempre salvo, como dicen los calvinistas. Viví la vida light, total, ya sos salvo, no te vas a perder. Es el gran embuste satánico para que se dejen estar muchos. Y quiero leerte una cita. Porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿A quién se refiere? A Jesús. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Te habla claramente de que el que persevera hasta el fin será salvo. Si estás tomando nota, Hebreos 10, 37 al 39. Versículo 14 dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
pastor, no hay suficientes misioneros. Estuve investigando con las señales satelitales, con internet, con eso se está cubriendo el planeta Tierra con información basura del mundo. Pero muy pocos cristianos utilizan las redes sociales, los medios de comunicación, internet, radio, televisión para hablar del Señor Jesucristo. Seamos honestos, estamos entre nosotros. Ocupamos más para saluditos, para chistes, para bromas. Esos grupos, dice, hoy me fue muy bien, gloria a Dios, amén, le dice el otro. Y yo, qué bueno, sí. Yo digo, ¿qué estás perdiendo tiempo que no hablas de Jesucristo? Hermano, esta es una severa advertencia. Tenemos el mundo en nuestras manos. Le podemos hablar de Cristo al planeta Tierra, pero no sé hablar en ruso. Bueno, conseguí que alguien te traduzca, o hay traductores en internet que te pueden traducir el mensaje. Le mandas Juan 3:16 y el ruso va a estar leyendo en su idioma Juan 3:16. ¿Me estoy explicando, hermano? El mundo necesita que los cristianos hablen de Cristo. Jesús espera que lo hagamos. Y dice, estoy volviendo y mi pueblo no testifica. Yo testifico, pastor. Gloria a Dios. Si nosotros testificáramos como debiéramos, yo te aseguro que este templo no alcanza. Jesús nos ordena, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Quiero concluir. En Estados Unidos generalmente se anuncian cuando viene un tornado, cuando viene un huracán, y hay gente que lo toma livianamente. Y hay otra gente que lo toma en serio. Compra agua mineral, compra alimentos no perecederos y se van a vivir en el sótano unos días. Ahí oran. Pasó el tornado, echó la casa, pero ellos permanecieron allí. Y los que hicieron caso omiso, lo tomaron muy livianamente, ¿qué pasó? Fueron arrasados con tormenta, con la casa y con todo. Estamos a las puertas de que Cristo vuelva. Hermanos, toma conciencia por el amor de Dios. Cristo está regresando. Y hay gente que necesita conocer a Jesús, que todavía no es salva, que necesita recibir a Cristo. Y los cristianos necesitamos buscar a Dios más que nunca. Que las cosas pasajeras de la vida no nos distraigan. Jesús dice, estoy próximo a volver. Espero que seas un testigo mío. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que Jesús te dice y me lo dice.